Muy bien, hermanos, les invito ahora sí a abrir sus Biblias al capítulo 6 de Efesios, y nos encontramos una vez más en este estudio precioso de la epístola conocida como la armadura del cristiano, capítulo 6 de Efesios, y otra vez más, para introducirnos al tema, vamos a leer los versículos del 10 al 17, que dice así: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda o con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta aquí la lectura. Este pasaje, como ningún otro en toda la Escritura, delinea, describe y nos instruye en cuanto a la batalla del cristiano. Estamos hablando de la guerra espiritual del cristiano. En esta epístola de los Efesios, o a los Efesios, comenzando con el capítulo 4, ya hemos estado examinando por varias semanas el andar o caminar cristiano. En el versículo 1, Pablo le llama a este andar como el andar digno de la vocación con que fuimos llamados. Sin duda, este andar, este caminar, esta forma de vivir es única, no tiene comparación. Es distinta al andar y el caminar de la gente que no conoce al Señor. Dijimos, por ejemplo, que es un andar en unidad. Un andar en unidad. Es un andar en amor. El amor que el mundo, pues, sin duda no tiene. Es un andar en luz. Es un andar sabio. Es un andar, dice Pablo, lleno del Espíritu. Y finalmente, cuando llegamos al capítulo 6, al final del capítulo, ya cerrando la epístola, Pablo nos dice que es un andar que no es un paseo, es un conflicto, es una lucha espiritual, demanda lucha. Nuestro peregrinaje aquí en este mundo es uno de conflicto espiritual, contra un enemigo invisible, un enemigo maligno, un enemigo poderoso, un enemigo astuto, que se describe, por ejemplo, acá en el versículo 12, como no contra sangre y carne, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás y sus demonios. Así que aquellas personas que piensan o enseñan que la vida cristiana es fácil, la vida cristiana no es fácil, la vida cristiana, dijimos más de una vez, es imposible de vivir, a menos que el Señor esté presente. Es una vida de conflicto, una vida de lucha. Es una lucha, dijimos, también continua. Es una lucha que no termina hasta aquel día que el Señor nos lleve a su presencia o el Señor venga por su iglesia. Ahora, ¿seremos victoriosos al final de esta guerra? Bueno, la Biblia nos hace claro, nos enseña claramente que la victoria final no está en duda. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Romanos 8 nos enseña en los versículos, comenzando con el versículo 28 de Romanos 8, que tan bien conocemos y lo hemos estudiado profundamente en semanas pasadas o en meses pasados. El versículo 28 dice: sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí comienza la delineación, la descripción del propósito de Dios para los suyos. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó, declaró justos. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Pablo lanza preguntas retóricas, por supuesto, casi como un reto, provocando la respuesta de aquellos que escuchan su argumento. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ven? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, Dios no nos salva y nos deja ir. Continúa, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Por supuesto, nuestra conciencia nos acusa, Satanás nos acusa, ese es su nombre, el acusador de los hermanos, pero no importa porque acá dice, Dios es el que justifica, no importa la acusación, por más cierta que sea. ¿Quién es el que condenará? Otra pregunta. Cristo es el que murió. Si hay alguien que me puede condenar, ¿quién es? Cristo Jesús. Y Él murió por mí. No solamente que murió, dice Pablo, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. El único que me puede condenar está intercediendo por mí. Es nuestro abogado, 1 Juan capítulo 2. ¿Quién nos separará del amor de Dios? O de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos, ¿qué? Más que vencedores. Hupernícomen es la palabra en griego que quiere decir supervencedores. La palabra Nike, o esos zapatos o zapatillas quiere decir eso, vencedor. Y Pablo dice acá en este pasaje, somos más que vencedores. Somos supervencedores por medio de ¿quién? Por medio de aquel quien nos amó. O sea, la victoria no está en nosotros, la victoria se garantiza porque depende del Señor. La victoria final, de eso estamos hablando. Pero noten que la victoria no es una simple victoria, es una super victoria. No es en nosotros, sino por medio de Jesucristo, por medio de aquel que nos amó. 1 Corintios 15, 57, Pablo exclama lo siguiente, o dice lo siguiente, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, otra vez, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es nuestra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 2, 14, afirma una vez más el apóstol, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El apóstol Juan reitera la afirmación de Pablo, cuando dice en su primera epístola, capítulo 5, versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ven? Los que vencen son aquellos que creen. ¿Quiénes? Aquellos que creen en Jesucristo. Nuestra victoria está en Él. Bueno, como pueden ver, Romanos 8, 1 Corintios 15, 2 Corintios 2, 1 de Juan 5, nos enseñan que somos victoriosos en Cristo Jesús. Y porque estamos en Él, porque estamos en Cristo, la victoria es garantizada. ¿Ven? Entonces, si queremos ver el panorama final de la lucha y el resultado final de esta guerra espiritual, tenemos que ir a Romanos capítulo 8. Pero, si queremos ver el triunfo cotidiano, si queremos ver cómo esta lucha se hace nuestra o es parte de nuestra experiencia diaria, tenemos entonces que ir a Efesios 6. Y es justamente este es el pasaje que estamos estudiando, donde aprendemos acerca de la armadura de Dios, o la armadura que Él ha provisto para que nosotros la usemos en el conflicto diario y de tal manera obtengamos ese triunfo en Cristo cada vez, cada día. La victoria total y final es nuestra en Cristo, pero es en nuestra experiencia la victoria diaria solamente depende cuando descansa, o es, mejor dicho, garantizada cuando nos apropiamos de la armadura de Dios que Él ha provisto, la armadura
del cristiano. Y en ese momento sí, otra vez más, somos más que vencedores. Ahora, ¿qué es esta armadura? Bueno, hemos visto varias piezas de la armadura. Pablo describe en este pasaje 6 piezas de la armadura. Estas piezas, cuando están bien colocadas y son usadas por el cristiano, entonces la victoria sigue. Nos dice el versículo 13 de este capítulo, por tanto, tomad toda la armadura. No está hablando de alguna pieza de la armadura, dice tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál día malo? Todo el día. Cada día. Cada día nuestro es un día malo cuando luchamos contra Satanás. Cada día es malo en un sentido. Y habiendo hecho todo, ¿qué? Estar firmes. Esa es la meta final de la guerra espiritual. Estar firmes. Mantenerse firmes. Como dijimos, no es una campaña en contra de los demonios. No es echando demonios por allá. No es cargando como Don Quijote contra los molinos imaginarios que él pensaba que eran enemigos. Y de esa manera muchos creyentes se lanzan persiguiendo no molinos, sino persiguiendo demonios. Esa no es la meta final de la guerra espiritual. En ningún momento la Escritura nos enseña eso. Esta gente está equivocada. El propósito de la guerra espiritual es resistir a Satanás y sus demonios y estar firmes. Esa es la meta, nada más. Entonces, eso se logra, dice Pablo, colocándonos toda la armadura de Dios. La primera de estas piezas ya la describimos, se encuentra en el versículo 14 y Pablo le llama el cinturón de la verdad. Dijimos que esto se refiere a una actitud verdadera, no necesariamente a la verdad revelada en la Escritura, sino que se refiere a la verdad. El creyente vive en una actitud de verdad, no es un hipócrita. El creyente siempre está listo y preparado, vive en verdad, piensa la verdad, dice la verdad, actúa verdaderamente, esa es la idea. Y cuando no lo hacemos, nos exponemos a la derrota, por supuesto. En segundo lugar, vimos la segunda pieza en esta lista de la coraza o de la armadura que se llama la coraza de justicia. Y acá dijimos que esta justicia no es la justicia que Dios imputa sobre aquellos que creen en Jesucristo, sino que es la justicia de conducta. Pablo aquí está hablándonos de una conducta justa, una conducta santa que debe caracterizar a un hijo de Dios. Si no vivimos santamente, vamos a ser derrotados. No tenemos colocado esa pieza de la armadura. En tercer lugar, dijimos que la tercera pieza de la guerra espiritual, Pablo le llama el Evangelio de la paz. Y Pablo está refiriéndose ahora a los pies, al calzado del soldado romano, en este caso aplicándolo al soldado cristiano. Es una referencia a la paz del Evangelio. Dice Pablo, el Evangelio de la paz. No la paz experimental que el Señor nos concede por medio de su Espíritu, sino que es el hecho de que ahora hay paz entre nosotros y Dios. Romanos 5.1 dice, habiendo sido justificados, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. No es una paz experimental, es una paz legal, es una paz que Dios mismo ha declarado. Es lo mismo, por ejemplo, que Colosenses, capítulo 1, versículo 20, nos dice acá el apóstol, el versículo 20, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, escuche bien, la paz mediante la sangre de su cruz. Esa es la paz legal de Dios. Dios ha declarado paz entre él y el creyente en Cristo Jesús. Ahora esta mañana vamos a examinar el cuarto elemento o componente de esta armadura. La próxima pieza es el escudo de la fe, el escudo de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos dice el versículo 16, en todo, o sobre todo, tomando el escudo de la fe, o tomad el escudo de la fe, con el que podáis o que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Vamos a definir en unos momentos qué es esto del escudo de la fe, pero ya podemos observar que este escudo es suficiente, noten, para apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos.
Esta es una afirmación exhaustiva, es amplia y es categórica. Escuche, cualquiera sea nuestra tentación, cualquiera sea el ataque del maligno, Dios nos dice aquí en su palabra que el escudo de la fe es suficiente para apagar ese dardo encendido. Entonces es importante que consideremos y nos coloquemos esta pieza de la armadura. Ustedes recuerdan, lo hemos visto en las películas sin duda, pero los romanos usaban varios tipos de escudos. Dos de ellos eran los más comunes. Uno era el que se usaba, por ejemplo, en un combate cuerpo a cuerpo, era un escudo redondo, más o menos menos de 1 metro de diámetro, donde el soldado ponía su brazo a través de 2 cuerdas o 2 fajas de cuero, lo sostenía, y con la otra mano estaba libre para blandir la espada, una espada corta de menos de 1 metro de largo, y es justamente la espada que se menciona en el versículo 17, que es la única parte de la armadura que es ofensiva. Pero Pablo no está hablando de ese escudo ahí. Pablo está hablando de otro escudo. El nombre de este escudo, Tureos, que aquí se menciona en este versículo, era un escudo grande. Era un tablón alto, así de madera, de casi 1,5 metros de alto, menos de 1 metro de ancho. Era de madera, cubierto de cuero y cubierto de metal. Y por supuesto, el propósito de este escudo grande era protegerse de los dardos, de las flechas que venían por parte del enemigo. Aquellos que vieron la película Gladiator o El Gladiador, que es una de mis favoritas, una de las primeras escenas de esta película es justamente eso. ¿Se acuerdan? Estos escudos tremendos y detrás de aquella línea tremenda que se llamaba falange, que era aproximadamente casi de 2 kilómetros de largo a veces, imagínense, estaban los arqueros que lanzaban flechas y dardos contra el enemigo. La primera línea se protegía a los de atrás y la falange romana iba avanzando de a poquito hasta que llegaban al borde de sus enemigos y ahí sí entraban en combate mano a mano. Pero este es el escudo que Pablo nos describe en este momento. Y el propósito del escudo es obvio, es protección. Ahora noten que Pablo comienza el versículo diciendo sobre todo. El punto no es que esta pieza de la armadura es más importante que otras. No, todas las piezas de la armadura son importantes. Lo que Pablo está diciendo, además de las 3 piezas que ya mencioné, que las hemos estudiado, tomad el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Noten algo importante. Las primeras 3 piezas están colocadas en el soldado. Él las tiene colocadas siempre. Él las tiene puestas en todo momento. Pero cuando la batalla comienza y se intensifica, ahora hay necesidad de usar estas últimas 3 piezas de su armadura. Pablo en el versículo 16 entonces nos introduce a los 3 componentes de la armadura que son especialmente diseñados para el combate: el escudo, el yelmo y la espada. Las primeras 3 piezas que hemos estudiado tienen que ver con el hecho de siempre estar preparado. Siempre tenemos que tener los zapatos puestos, las botas puestas. Siempre tenemos que tener la coraza puesta. Siempre debemos estar ceñidos y listos. Esa es la idea. Esas piezas son importantísimas. Pero las últimas 3 tienen que ver con el estar inmediatamente listo para el combate. Las primeras 3 siempre está listo. Las últimas 3 es cuando el combate ahora se cierne, se hace intenso. Un cristiano siempre debe estar preparado. Siempre debe estar preparado. Un cristiano siempre debe ser verdadero, siempre debe vivir justamente, siempre debe tener una vida santa. Pero cuando la lucha se intensifica, entonces debe colocarse estas piezas de la armadura. Estas piezas requieren que inmediatamente y cada momento entonces estemos listos para combatir. Entonces Pablo nos está hablando de una postura continua. Una postura continua. Tal vez una ilustración que nos ayude a entender lo que estamos tratando de decir es a aquellos que nos gusta el béisbol. Antes
hacía muchos años atrás no me gustaba el béisbol porque no lo conocía, pero le tomé cierto gusto. Pero ustedes saben que cuando miran un partido de béisbol, los jugadores están sentados ahí en la banca, están con su uniforme puesto, están listos. Están listos. Pero ¿qué pasa cuando les toca el turno? ¿Qué hacen? Agarran el bate, se ponen el casco y entran en acción. Esa es la idea. El uniforme, las primeras 3 piezas siempre están listas. Pero cuando la acción comienza, ahora sí tenemos que tener en cuenta estas 3 piezas de la armadura que son de suprema, vital importancia, como hemos mencionado. Ahora, ¿por qué es que con qué fin se coloca el creyente el escudo de la fe? Entre paréntesis, quise hacer notar también que si ustedes notan los verbos en los versículos 14 y 15, ceñidos vuestros lomos, vestidos, calzados, nos habla ya de que los tenemos puestos, pero a partir del versículo 16, ahora los verbos son distintos, es un mandato a la acción. Tomad pues, ¿ven? Los primeros 3 ya están puestos, ahora nos colocamos estos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito nos colocamos o nos levantamos el escudo de la fe? Y acá nos dice para apagar todas las flechas encendidas del maligno. No algunas, sino todas. Es una protección completa. Ahora, ¿quién es este maligno? En el versículo 11 Pablo ya lo identifica como el diablo. Nos dice que nos debemos cubrir o estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es uno de los varios nombres que la Escritura le da a Satanás. Este maligno es Satanás. Él es el comandante en jefe de todos aquellos demonios que se mencionan en el versículo 12 que ya hemos leído. Son las fuerzas de maldad. Entonces lo que notamos aquí también es que cuando luchamos, nuestra lucha no es contra filosofías o conceptos cerrados. Nuestra guerra es contra seres personales de maldad. No los podemos ver, pero son ciertos, existen, están ahí. Por supuesto que ellos propagan falsas doctrinas, falsas filosofías, conceptos cerrados, pero fundamentalmente no estamos peleando contra estas filosofías, estamos peleando por aquellos que están detrás de las filosofías, seres personales que acá Pablo nos describe como el diablo y las huestes espirituales de maldad. ¿Qué hace el diablo? Bueno, ¿qué hacen estas fuerzas? Es un enemigo que lanza dardos. Aquí se nos describe. Ustedes saben que los arqueros, en la época en que Pablo está escribiendo, lanzaban flechas encendidas con fuego. De tal manera que cuando estas flechas alcanzaran su meta y se clavaran en algún lugar, causaran el mayor daño posible, ya sea en el cuerpo de la persona o su coraza o lo que sea. Entonces Pablo describe a Satanás como un enemigo que lanza dardos que tienen el único propósito de destruirnos. Satanás no juega con nosotros. Satanás no es aquella caricatura simpática de un mono vestido de rojo con un tridente y una cola larga. Eso es una caricatura. Satanás es un enemigo feroz. Y el propósito de su ataque es destruirnos. Y lo hace por medio de estos dardos. ¿Qué son estos dardos? Bueno, es una forma de expresar todo lo que Satanás hace en contra nuestra. Nos tienta, nos envía pensamientos perversos, pone en nosotros actitudes egoístas, dudas, miedos, avaricia, impureza, orgullo. Todos esos son dardos de Satanás. Todo esto tal vez pudiera resumirse, o toda tentación del enemigo se puede resumir en lo que Primera de Juan nos dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Juan nos dice que estas cosas no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. ¿Quién está controlando el mundo? Bueno, en su misma epístola, capítulo 5, versículo 19, Pablo nos dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Entonces, Satanás es nuestro enemigo personal, pero él utiliza el mundo y lo que existe en el mundo para tentarnos, para trastabillarnos,
para hacernos caer. En otras palabras, Satanás trata de dañarnos por medio de respuestas mundanas, actitudes y conductas totalmente opuestas a Cristo. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Y la única defensa que existe contra todo eso, Pablo nos dice, es el escudo de la fe. La única defensa. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esta palabra fe? ¿Cómo es que la fe nos protege contra estos dardos? Bueno, aquí la palabra fe no es una referencia a la fe, por ejemplo, que Judas menciona la fe dada a los santos una vez y para siempre. Esa es el cuerpo de doctrina, la fe. Pablo acá no se está refiriendo al credo cristiano, sino que se está refiriendo a una actitud de creer. Pablo no está diciendo que debemos tener el credo de la fe levantado, sino que debemos creer. Se está refiriendo a creer y confiar en Dios y lo que Dios ha declarado en su palabra. La esencia del cristianismo es creer a Dios, confiar en Él, creer en el Evangelio de Jesucristo y obedecer su palabra. Creer. Nos dice la palabra de Dios que, Hebreos 11:6, sin fe, sin creer, es que imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice el autor de Hebreos, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ven? Creer. Un creyente debe distinguirse por creer a Dios, creer lo que Dios ha declarado. 4 veces, por ejemplo, nos declara la Biblia, y cuando Dios dice algo 4 veces, la repite por el Espíritu Santo, tenemos que prestar atención. El justo por la fe que vivirá. Pensamos que esto aparece en Romanos, sí, aparece en Romanos, pero estaba en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Romanos 1:17, donde lo vemos por primera vez en el Nuevo Testamento. Gálatas 3:11, Hebreos 10:39. El justo, lo que distingue al justo, es su fe. Por su fe vivirá. Es vital que entendamos como creyentes y prestemos atención que la fe es de suprema importancia. Estaba leyendo esta mañana en Colosenses 2:6, tal vez un versículo que nos ayuda a entender este aspecto de creer, de la fe. Dice el versículo, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo es que recibimos a Cristo? Por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Así recibimos a Cristo como Salvador. Entonces Pablo dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús por la fe, andad en Él. Ven, así como aceptamos a Cristo por fe, debemos continuar viviendo en fe. Continuar creyendo. ¿Qué es la fe? Es creer a Dios y confiar en lo que Él nos dice. A esa fe se refiere. Entonces, todo dardo de Satanás, o todo dardo, mejor dicho, que Satanás lanza, directa o indirectamente, es una mentira. Por eso Pablo hace tanto hincapié en creer a Dios. Cada vez que somos tentados por Satanás, nos encontramos en la misma encrucijada siempre. ¿Creemos a Dios o creemos a Satanás? Siempre estamos ahí. Desde el jardín del Edén, Satanás nunca cambió su estrategia. Su estrategia siempre fue meter duda, contradecir y negar lo que Dios ha dicho. Mentiras. Con que Dios dijo, no comeréis del fruto, ¿ah? O de todo fruto, no. Dios nos dijo que de aquel fruto no comamos. ¡Coman! ¿Sabe Dios que el día que comáis, qué? Seréis como dioses. Dios es injusto, no quieren que conozcan la verdad realmente. Yo les digo la verdad. Evita, yo soy el que te digo la verdad. No le creas a Dios. No le creas a Dios. No moriréis. No solamente que dice que Dios dijo una mentira, sino que el contradice. No moriréis. Comed del fruto y seréis como dioses. Dios no quiere competencia. Fíjense, eso es lo que puso en la mente de Adán y Eva. La implicación de la tentación es que Dios no quiere nuestro bien. Dios no quiere nuestro bien. Dios nos limita.
nos limita. Decía un amigo mío, ¿por qué será que todo lo que naturalmente nos gusta o engorda o está prohibido? Bueno, sabemos lo que dice la Biblia, es obvio. Satanás viene y nos dice, claro que la Biblia dice que no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Claro, eso lo sabemos, Dios dice eso. Dios es muy limitado. ¿No dijo Dios que todo lo que Él hizo y creó es bueno? Sí, lo dijo Génesis 1. No solamente que es bueno, sino que es bueno sobremanera. ¿Ven? El sexo lo hizo Dios. Adelante, disfrútalo. Es bueno para tu salud. Gózate. Pero no nos está diciendo así del contexto donde el sexo se debe usar. Nos está incitando a usarlo en otros contextos que Dios prohíbe categóricamente. Son limitaciones de Dios. Noten que Dios nunca sugiere algo, En ningún momento encontramos que Dios sugiere alternativas o nos da ciertas ideas de cómo comportarnos. Dios siempre manda. Dios es el supremo del universo. Y Dios nos manda, y Satanás siempre trata de convencernos por algún argumento que la Biblia es muy limitante. Que vivimos en un mundo muy distinto al de la Biblia. ¿No han escuchado a algunos decir eso? Lo he leído. El mundo de la Biblia es anticuados. Que debemos ser más flexibles con nuestras interpretaciones de la Biblia. Y claro, Satanás nos presenta alternativas, opciones. La Biblia dice que el ser homosexual es pecado y requiere la condena de Dios. No, ¿ves? Qué anticuado. ¿Cómo que es pecado? No, hoy en día, en nuestra mente moderna, nos hemos desarrollado, la evolución, ¿no es cierto?, social, mental, física, todo, pensamos de otra manera. Escuchen lo que se está sucediendo en el ambiente político. Están tratando de vendernos la mentira, que eso es anticuado, es puritanos, ¿qué saben esto? No, hemos evolucionado, por favor. ¿De dónde viene eso? Es una mentira satánica, eso no es lo que Dios dice. Dios no sugiere, Dios manda. Eso de ser flexible no es de Dios. Dios nunca cambia, Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Su palabra es la misma, hoy, ayer y por los siglos. Lo que sirvió en el jardín del Edén sigue en vigencia. Dios no va a cambiar, ni va a cambiar hasta que Él venga. Dios no nos da alternativas. Satanás nos presenta alternativas, opciones. Nos presenta con hazlo. Mentiras. Esa es la estrategia del enemigo desde el primer día que tentó a Eva. Y no debe sorprendernos, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesús nos dice en el capítulo 8 de Juan, que Satanás, entre sus varios nombres, tiene uno. Dice, es mentiroso y padre de mentira. En contraste a él, yo soy la verdad, soy el camino, yo soy la vida. Satanás es el mentiroso y padre de mentira. Desde el primer día de la caída, Satanás ha tratado de decir lo reverso. Yo les digo la verdad, Dios es mentiroso. ¿A quién creemos? ¿A quién creemos? Toda tentación, toda duda, todo falso pensamiento es un dardo que proviene del padre de mentira y nos mueve a dudar a Dios. Y finalmente a contradecir a Dios. Cada tentación, cada dardo en su esencia es poner en duda la veracidad de Dios, desconfiar en Dios, abandonar a Dios, tragarnos una mentira. En otras palabras, no creerle. ¿Creer a Dios? ¿Voy a creer a Dios? ¿O voy a creer a Satanás? Siempre nos encontramos en esa horqueta cada vez que llegamos a una tentación. O le creo a Dios o le creo a Satanás. Juan nos dice en su primera epístola, el capítulo 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso. Imagínense, si no creemos a Dios, le hacemos a Él mentiroso. Cada vez que usted y yo somos heridos con un dardo del enemigo, cada vez que cedemos ante la voz del enemigo, estamos dando crédito a Satanás y negando lo que Dios ha dicho.
Imagínense aquí qué blasfemia si nos podemos a pensar. Cada vez que caemos en tentación, estamos yendo con Satanás, creyendo su mentira y negando a Dios. Aquel que decimos es nuestro Dios. Qué tontos somos. Qué necios somos. Y sin embargo, cada día pecamos. ¿Puede mentir Dios? La Biblia claramente nos dice, Pablo nos dice en Tito 1, versículo 2, por ejemplo, la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Dios no miente, Dios no puede mentir, está en contra de su naturaleza, Dios no puede mentir. Dios, el Dios encarnado, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Padre y yo uno somos. Lo que el Padre es, el Hijo es. La naturaleza del Padre se encuentra también en el Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor Jesús. ¿Por qué me pides que veas a Dios, Felipe? No, he estado contigo tanto tiempo y todavía no te das cuenta, ¿eh? El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. Imagínense la reacción de Felipe en ese instante. Ahora sí, ¡qué declaración! Dios es verdad, lo que dice en su palabra es verdad, siempre verdad. Jesús, orando a favor de sus discípulos, dice en el capítulo 17 de Juan, Padre, santifícalos en tu verdad. Y después agrega, tu palabra es verdad. Dios es verdad, su palabra es verdad, Cristo es verdad. El Espíritu Santo se llama el Espíritu Santo de verdad. Entonces, solamente cuando creemos a Dios, creemos su palabra, es que encontramos satisfacción real y genuina, encontramos victoria también. El sabio Salomón escribió lo siguiente hablando de la sabiduría de Dios. Bienaventurado el hombre que me escucha. Dios personifica la sabiduría y dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Feliz el hombre que me escucha. El contraste a aquellos que le desobedecen. Jeremías 15:16, Jeremías, el pobre Jeremías, el profeta llorón, tenía razón por llorar. Un pueblo continuamente rebelde, un pueblo a quien él predicaba la palabra de Dios y ellos rechazaban, se reían, se burlaban, dice Jeremías en el capítulo 15, versículo 16, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía, tus palabras eran para mí gozo y alegría en mi corazón. El único consuelo de Jeremías era la palabra de Dios. Y uno de los propósitos de la palabra de Dios, mis hermanos, fue justamente para que nosotros nos gocemos en ella. No para poner limitaciones y hacernos miserables, como Satanás trata de decirnos. Al contrario, Dios dio su palabra para que nos gocemos. Estas cosas os escribimos, dice Pablo, para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. ¿Por qué creen que les escribimos estas cosas, hermanos? Para que vuestro gozo sea cumplido. Dios desea que nos gocemos en su verdad. Pero Satanás viene y nos dice, no creas a Dios. Haz lo que quieras, sigue tus instintos, obedece tus apetitos. Eso te va a causar placer. Eso es lo divertido, gózate, no te limites, muchacho, sí. O muchacha, lo que sea. O hombre, mujer, anciano, no importa. Entonces cada vez que pecamos, estamos creyendo a Satanás. ¿Es eso necio? Más que necio. Este pasaje que estamos examinando nos enseña entonces que la única manera de apagar los dardos de fuego del maligno es creyendo a Dios. Tomando el escudo de la fe. ¿Realmente crees a Dios? ¿Crees lo que Él dice en su palabra? Cuando lo haces, en ese hecho hay protección, hay victoria. Cuando creemos, cuando confiamos en Él. Creyó Abraham a Dios, ¿se acuerdan? Y le fue contado por justicia. Qué bendición, ¿no? Creyó Abraham a Dios a pesar de todo lo que le rodeaba y le fue contado por justicia. Proverbios 35:6 nos dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda ni seas hallado mentiroso. Tengamos cuidado de torcer o añadir a lo que Dios dice, porque Dios va a juzgar.
al que hace eso. Salmo 18:30 nos dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra de Jehová. Él es el escudo a todos los que a Él se acogen. Él es el escudo, Él es nuestro refugio, como leímos en la lectura devocional. Y el apóstol Juan reitera esta verdad diciendo en el capítulo 5, su primera epístola, 5:4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hay una sola forma de derrotar al enemigo, apagar sus dardos, tener victoria sobre el mundo que Él utiliza para tentarnos, es nuestra fe, es creyendo a Dios. ¿A quién vamos a creer? Cuando creemos a Satanás, garantizados, somos derrotados. Cuando creemos a Dios, Él promete ser nuestro refugio y victoria. Cuando creemos a Dios, nuestro escudo está levantado. Tomad el escudo de la fe. Y por supuesto en esa acción estamos apagando los dardos que vienen en nuestra dirección. Cuando creemos a Satanás, el escudo está abajo. ¿Y qué sucede entonces? Los dardos comienzan a afectarnos, a penetrar en las áreas expuestas. Y noten que si no estamos cubiertos con las demás piezas, si no vivimos vidas santas, si no somos verdaderos, Satanás está haciendo de nosotros lo que quiere. Los dardos están penetrando y destruyéndonos. Pedro nos recuerda en su primera epístola 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí se presenta Satanás como un león rugiente. El punto es el mismo, siempre tratando de destruir, pero resistidle firmes en la fe. Otra vez, la resistencia es por medio de la fe. Ahora, para resumir y concluir, tomar el escudo de la fe es aplicar consistentemente lo que creemos de la palabra de Dios a cada tentación, a cada situación. Si tú y yo no creemos a Dios, si no confiamos en Él, quiere decir, ¿saben qué? Que no le conocemos bien. Lo dijimos el miércoles. En la medida que conocemos a Dios más, en esa medida vamos a orar mejor, dijimos, pero vamos a confiar más en Él. Vamos a confiar más en Él. Todo se basa en nuestra relación con Dios. Es cuestión del corazón, mis hermanos. Cuestión de acá. Por esta razón, a menudo repito, y lo vuelvo a decir, es vital para el creyente tomar tiempo a solas con el Señor. Conocerle a Él, aprender de Él. Cultivar el alma, como enseñaban los puritanos. Meditar en la palabra, escuchar su voz, la voz del Señor a través de su palabra. Tomar tiempo para orar, confesar nuestros pecados, buscar su voluntad en nuestra vida. No es cuestión de leer rápidamente, a ver, tengo que ir al trabajo, a ver si el Señor, tengo 3 minutos, a ver, eso no es leer. Eso es cumplir con un rito. Eso no es meditar en su palabra. Eso no es conocerle a Dios íntimamente. No le vamos a conocer a Dios así. Hemos visto este pasaje en otras ocasiones, pero quiero terminar con este ejemplo. 2 hermanas, ambas amaban al Señor, representan a 2 creyentes, pero una de ellas le conocía mejor que la otra. Sin duda, esta confiaba en Cristo más que la otra. Leo Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, o en otras palabras, que se levante. Ya. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿No describe esto la vida de muchos creyentes? Afanado y turbado por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Una sola, dice el Señor. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Con quién te identificas? ¿Con Marta o con María? ¿Estás cultivando tu fe? ¿Estás conociendo más al Señor como lo hizo María? ¿O no?
De eso depende, en gran parte, la victoria en esta gran guerra espiritual. El escudo de la fe. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más en esta mañana por esta porción de tu palabra que nos instruye. Cada vez que la abrimos, Señor, hay tanto que aprender, tanto que en lo cual pensar, tanto en lo que debemos meditar. Señor, ayúdanos a no ser creyentes domingueros o creyentes de paso, creyentes que estamos paseando en lugar de luchando. Y si estamos paseando y somos creyentes, estamos definitivamente siendo derrotados. Señor, ayúdanos a ponernos, colocarnos esta armadura. Y como hemos aprendido hoy, ayúdanos, Señor, a poner ese escudo de la fe, a creerte a ti, a saber que cada vez que somos tentados tenemos la opción de creerte a ti o creer al enemigo. Señor, ayúdanos, quema en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra alma esta verdad. Ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo y confiar en ti, creerte a ti, por Cristo Jesús. Amén.